El potasio, básicamente en el túbulo contorneado proximal, corresponde aproximadamente al 50% de la carga filtrada. En la gama gruesa, 40%, y en el colector alrededor del 5% del total de la carga filtrada, siendo la excreción urinaria de potasio no mayor del 15% del total de la carga filtrada. ¿Estamos de acuerdo? Glucosa. ¿También? Dos mecanismos. O es cotransporte sodio-glucosa o es difusión facilitada. El cotransporte sodio-glucosa corresponde al mismo mecanismo de cotransporte que habíamos detallado en la parte del manejo del sodio, pero la difusión facilitada es tal vez el más importante, ya que opera a través de mecanismos transportadores mediante estos receptores de glucosa tipo 1 y tipo 2, receptores tubulares de glucosa tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la operatividad de estos? Es simplemente responsable de unir la glucosa que se va a filtrar y recuperarla, de la luz tubular, y recuperarla para finalmente llevarla de vuelta al componente intravascular. Eso habíamos dicho que nos daba pie a la llamada tasa de filtración máxima o tasa de transporte máximo, que habíamos dicho que se superaban cuando las concentraciones séricas eran mayores de 300 miligramos por ciento. La reabsorción de bicarbonato opera básicamente a través del mecanismo de la anhidrasa carbónica. Es la anhidrasa carbónica la responsable del mecanismo de reabsorción tubular proximal del bicarbonato. Estamos, que es la tercera función. Entonces, ya saben cómo se maneja el sodio, 3 mecanismos, ya saben cómo se maneja la glucosa, cómo se maneja el cloro, y ahora cómo se maneja el bicarbonato. El bicarbonato opera con la anhidrasa carbónica, y es sencillo, vamos a recordarlo. El bicarbonato que se filtra, que logra filtrarse dentro de la luz tubular, lo que va a hacer es combinarse con hidrogenión. Este hidrogenión va a provenir de este transporte facilitado, de esta bomba sodio-hidrógeno. Esta bomba sodio-hidrógeno, en su ánimo de ¿qué? De recuperar el sodio, excreta hidrogenión, que va a unirse a ese bicarbonato que está siendo filtrado, dando como resultado la producción de ¿qué? De ácido carbónico, que unido con la anhidrasa carbónica va a disociar en ¿qué? En agua y CO2. Ambos van a ¿qué cosa? A difundir dentro de la célula. Y nuevamente la anhidrasa carbónica va a disociar, va a combinar estos dos para formar ácido carbónico, que se va a volver a disociar. Y entonces se va a producir bicarbonato e hidrogenio. Y este hidrogenio regresa nuevamente y es un círculo de autorregeneración de bicarbonato. ¿De acuerdo? Es así como opera. Estos dos mecanismos son para el mecanismo del manejo del fosfato y del amonio, que no lo vamos a tomar en cuenta. Pero es así como opera básicamente. Dos cosas importantes: bomba hidrógeno-sodio, anhidrasa carbónica. ¿De acuerdo? La urea. La urea se reabsorbe en mayor parte en los segmentos, en la mayor parte de los segmentos de la nefrona. Lo que va a apelar es a difusión simple. Es una sustancia que para ustedes y para muchos resultará tóxica, pero para efectos del riñón resulta crítica para el establecimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo. La reabsorción va a determinar ¿qué cosa? Concentraciones diferentes a nivel del líquido tubular, a nivel de la sangre capilar, y la permeabilidad de las células capilares va a ser la que finalmente va a determinar estas diferencias. Tenemos que, a medida que nosotros reabsorbemos la urea, lo que vamos a tener, ¿qué cosa? Es una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora es la que finalmente nos va a determinar, ¿qué cosa? Este fenómeno, que se llama fenómeno de reciclamiento. Lo vamos a ver en forma más holgada cuando veamos asa de Hemle. Pero recuerden, la urea también se maneja de forma crítica en el túbulo contorneado proximal. Y todos estos mecanismos es para establecer ¿qué cosa? Diferencias de concentración. Y este mecanismo de mantenimiento de esas diferencias de concentración se conocen con el nombre de reciclamiento de urea. ¿De acuerdo? Otras funciones que corresponden al proximal son, bueno, maneja el cloro, reabsorbe casi todo el cloruro de sodio por rutas diferentes, deben recordarlo.
el cloro se maneja por formiato, maneja las rutas del cloro mediante rutas que son celulares y paracelulares. ¿De acuerdo? La ruta celular habíamos dicho que era el formiato y la paracelular, que no la habíamos mencionado, es por difusión simple. Preguntas con el túbulo contorneado proximal. Asa de Henle. El asa de Henle está compuesta de dos elementos, una rama descendente y una rama ascendente. La rama descendente es la rama fina y la rama ascendente es la rama gruesa. La rama gruesa, a su vez, tiene dos segmentos, uno fino y otro grueso, siendo el grueso el que tiene distribución cortical y medular. ¿Estamos? Si ustedes ven la capacidad o la función que tiene el asa de Henle, la podemos definir como la responsable del inicio de la concentración urinaria. Y es así que miren, cuando uno filtra a nivel del glomérulo y en el túbulo contorneado proximal, ese filtrado es isotónico. ¿Estamos? Cuando ese filtrado ingresa en el asa de Henle, se comienzan a hacer los ajustes de la tonicidad. Y es así que en la rama descendente se torna hipertónico. ¿Por qué? Porque hay gran permeabilidad de este segmento al agua. En consecuencia, si tienes una concentración para un volumen y le restas ese volumen, vas a tener mayor concentración, ¿no es cierto? Porque el disolvente es menor. Por eso es que acá se torna hipertónico. Cuando ingresa a la rama ascendente, de hipertónico se torna hipotónico. ¿Por qué? Porque acá es donde opera el mecanismo de contracorriente. ¿Estamos? Para extraer la mayor cantidad de agua, ya que este segmento que es impermeable al agua. Por eso es que funciona a este nivel. De tal manera que, miren, vuelve a llegar al túbulo contorneado distal y nuevamente se torna isotónico. Entonces, ¿cuál es el elemento crítico de volver a corregir esto? Porque no puedes eliminar una sustancia isotónica, no es fisiológico, no es normal. ¿Quién se va a encargar de eso? El túbulo contorneado distal. ¿Estamos? Y el túbulo colector finalmente. Por lo tanto, el 25 al 30% del total del cloruro de sodio que se filtra va a ser manejado por esta asa de Henle. El exceso de ese cloruro de sodio nos va a permitir mantener la homeostasis del agua. ¿Cómo se maneja ese cloruro de sodio? Básicamente es esto. A nivel de la rama gruesa, tanto a nivel medular y ascendente, vamos a manejar el cloruro a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a estar localizada en la membrana luminal. Este cloruro va a ser incorporado a su vez a la vasolateral mediante nuevamente la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Perdón, acá sodio-potasio 2-cloro y acá es sodio-potasio ATPasa. Es decir, se hace en la recuperación del sodio a nivel del asa de Henle en dos tiempos. Sodio-potasio 2-cloro a nivel luminal. Recupera de la zona del lumen, de la luz del túbulo, hacia la célula. Y de la célula hacia el vaso a través de la sodio-potasio ATPasa. Cuando nosotros usamos un diurético, como la furosemida, ¿en dónde actúa? ¿En qué bomba? Sí, sodio-potasio, ¿qué? ¿Cloro o ATPasa? Sodio-potasio 2-cloro. ¿Estamos? ¿Ahí actúa o no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí, no es cierto? Entonces, ¿dónde actúa la furosemida? ¿A nivel luminal o a nivel basal? Ahí tienen otra pregunta de examen. ¿De acuerdo? A nivel luminal. Por lo tanto, lo que ustedes necesitan es que el diurético se encuentre en el lumen para que funcione. No necesitan que esté en la célula. ¿De acuerdo? Y lo que va a producir, ¿qué cosa es? Natriuresis. Y esa natriuresis va a jalar cloro y ese cloro va a jalar agua, cloruro de sodio. Por eso es que se produce finalmente el aumento del volumen urinario. Equilibrio ácido-base es otra de los grandes aportes que nos da el asa de Henle. ¿Cómo aporta al mantenimiento del equilibrio ácido-base? Básicamente a nivel del segmento medular grueso, que es donde se reabsorbe el bicarbonato que es filtrado. Es ahí donde se produce la reabsorción, y esto se va a hacer mediante un intercambio sodio-potasio, que se va a estar produciendo dentro de la membrana luminal. También, dentro de este equilibrio ácido-base, es el manejo en el mismo segmento del NH4. Son los dos componentes mediante los cuales la asa de Henle impacta a la economía dentro del equilibrio ácido-base.
El asa de Henle se encuentra y es responsable del mantenimiento del calcio urinario. Por lo tanto, cuando ustedes tengan calciurias o problema de litiasis, tienen que pensar en que hay algún problema de funcionamiento tubular. Por eso es que el enfoque del paciente con litiasis implica un estudio metabólico. Y parte de ese estudio metabólico es el estudio del calcio urinario. ¿Qué están haciendo ustedes? Buscar, ajustar, verificar funciones a nivel del asa de Henle en una parte de su estudio, si es que eso es lo que están pensando. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto en el asa de Henle? Es que el calcio se va a reabsorber de manera pasiva en la rama gruesa, ¿de acuerdo? Va a seguir el gradiente de sodio y en el asa de Henle es el responsable de provocar esto, cambios en la excreción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando ustedes utilizan diuréticos, al modificar las concentraciones de sodio, lo que van a modificar, ¿qué es? También las excreciones de calcio. En consecuencia, cuando ustedes utilicen diuréticos, van a tener mayor impacto en la calciuria, y si no hidratan adecuadamente a su paciente, ¿qué es lo que van a producirle? Precipitación. Y la precipitación va a llegar ¿a qué? A cristalización, y la cristalización va a llegar a formación de cálculos. ¿Estamos? Entonces tienen que ser coherentes con su terapia y con su manejo, porque acá van a alterar todo esto. Sodio de la mano con calcio. ¿Dónde? Asa de Henle. Y ahora sí, mecanismo contracorriente. Y esto es lo más importante y divertido para que ustedes vean. Vamos a dejarnos de palabras y vamos a ir de frente acá. Miren ustedes, las palabras las van a leer ustedes, ¿ya? Mecanismo contracorriente. Si el asa de Henle fuera así de simple, yo les diría, entra isotónico y sale isotónico. ¿No es cierto? Pero el asa de Henle no es así. El asa de Henle tiene una particularidad. El asa de Henle es permeable al agua en su segmento descendente y es impermeable al agua en su segmento ascendente. Una característica. Por lo tanto, al ser permeable al agua, cuando el fluido, cuando el líquido discurra por la rama descendente, va a extraer agua y en consecuencia las partículas se van a ver disueltas en un volumen menor. Eso le va a dar como pie la formación de ¿qué? De un contenido hipertónico. Cuando ustedes pasan al otro extremo, resulta todo lo contrario. Ya no es permeable al agua, pero sí es permeable al sodio. ¿Cuál es la bomba que está operando acá? Sodio, potasio, 2, cloro. Entonces, ¿qué está haciendo la rama de Henle inteligentemente? En una parte maneja agua y en otra parte maneja solutos. Y extrae tantos solutos que finalmente lo hipertónico que entró terminó siendo isotónico nuevamente, ¿no es cierto? Hipotónico inicialmente y a las etapas finales isotónico. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué depende esto? Depende de lo siguiente, señores. Depende de la longitud del asa de Henle. Por lo tanto, se han preguntado, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Dónde se encuentran los glomérulos? ¿En la corteza o en la médula renal? En la corteza, ¿no es cierto? Muy bien, no el glomérulo, o bueno, puede haber uno que otro que esté, pero la gran mayoría, el 99,9% está en la corteza. Y obviamente van a estar unos más arriba, otros más abajo y otros más próximos de la médula. La disposición, la localización de estos va a determinar la longitud de la médula, del asa de Henle. Cuanto más alto sea el glomérulo y por lo tanto más larga sea el asa, mayor capacidad de concentración tiene esa nefrona. Y eso es lo que traduce esto. Veamos. Primera asa de Henle corresponde, vamos a suponer, a un glomérulo que está muy proximal, muy proximal a la médula y es chiquito. Por lo tanto, esta asa de Henle no da un gran aporte al mecanismo de concentración. Miren lo que sucede cuando viene a este nivel. Está bajando la concentración. ¿Cuál sería la osmolaridad con la cual estaría entrando a este nivel? ¿Cuál sería la osmolaridad del filtrado glomerular? Pregunta de examen. ¿Cuál es la osmolaridad del flujo sanguíneo, del flujo tubular proximal? Dijimos que era isotónico. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad? 280-300. ¿Por qué? Porque es la osmolaridad plasmática. Y resulta que acá está en 400. ¿Qué pasó?
Sucedió que ha extraído acá, ha sacado agua. ¿Estamos? Por lo tanto, la cantidad de solutos se ha concentrado. Sigue bajando y nuevamente se comienza a extraer este exceso de solutos para lograr una solución hipotónica que al llegar a los segmentos distales se torne isotónica nuevamente. ¿Qué han operado? Han operado acá los mecanismos de extracción de agua y han operado las bombas de sodio, básicamente, asociadas a las de cloro, y han entrado a tallar ¿quién? La urea. La urea ha entrado a tallar acá. ¿Cómo lo van a ver? Lo vamos a ver ahorita. Está entrando en 300, esta rama es mucho más grande, miren ustedes, 300, 400, se estabiliza y comienza a recuperar. Igual acá, y miren acá, va bajando, va bajando, va bajando y va bajando. ¿Estamos? Es así como opera este gráfico. ¿Qué les traduce? La longitud del asa de Hemle modifica las concentraciones y las osmolaridades de cada uno de los segmentos que ustedes están viendo. Por lo tanto, la magnitud del gradiente con el mecanismo de contracorriente va a depender de ¿qué? De la longitud, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se mide la longitud? Desde el vértice de la pirámide hasta donde nace esa asa de Hemle, ¿de acuerdo? Para evitar estos mecanismos de disipación de urea y sodio, que son los importantes, es que entran a tallar los mecanismos de los vasos rectos. ¿Cómo intervienen esos vasos rectos? Intervienen de la siguiente forma. A medida que la sangre va penetrando en los vasos rectos, lo que vamos haciendo es difuminar esa concentración. Les explico. Ustedes están entrando en esta nefrona, concéntrense en esta nefrona, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos extrayendo. Ustedes implicaría, si estamos sacando agua acá, ¿cómo estaría la tonicidad de la médula en este nivel? ¿Hipo o hiper? Hipotónica. Si está hipotónica en este nivel y es permeable al agua y cada vez está aumentando la tonicidad dentro, llegaría un momento en que tendría que invertirse, ¿no es cierto? Por ósmosis. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿y por qué no se invierte el problema? A medida que vas bajando, va concentrándose cada vez más. ¿Por qué no se invierte si ya la tonicidad es muchísimo mayor? ¿Por qué? Porque este mecanismo medular siempre se mantiene, ¿qué? Hipertónico. Y entonces, ¿a dónde se ve el agua? ¿A la médula o al vaso recto? Al vaso recto. ¿Qué es lo que hace el vaso recto? El vaso recto entrega urea y se llega el agua. Entrega urea, se lleva el agua. Entrega urea, se lleva el agua. Entrega urea y se lleva sodio. Perdón, se lleva agua y entrega sodio. Entonces, ¿qué mantiene la tonicidad de la médula? Urea y sodio. Urea y sodio. ¿Recuerdan cuando les dije, recuerden esta diapositiva con un montón de puntitos azules? Esa es la tonicidad y es el responsable de quién, está a cargo de quién es ese mantenimiento del vaso recto. ¿Qué sucede cuando comienzas a invertir el asunto? Como acá ya no está saliendo agua, sino estás eliminando sodio, resulta que la tonicidad va a incrementarse, ¿no es cierto? Más de lo que se está manejando del otro nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el vaso recto acá entonces? Va a ser todo lo contrario. Se va a llevar urea y se va a llevar sodio. Se va a llevar urea y se va a llevar sodio, el exceso. ¿Para qué? Para mantener la tonicidad. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá sucede que se recupera y acá se excreta. Se recupera y se excreta. Ese es el fenómeno de reciclaje. ¿Cuál es el objetivo del fenómeno de reciclaje? Mantener la tonicidad medular que asegure el mecanismo de operatividad del túbulo contorneado, perdón, del asa de Hemle para asegurar ¿qué cosa? El manejo del sodio, el manejo del agua y de esa manera asegurar ¿qué cosa? La mayor recuperación de sustancias a este nivel. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que sucede que cuando ustedes tienen polurias osmóticas o cuando algún genio le dice a su paciente que beba 5 litros de agua porque tiene cálculos en el riñón, litiasis renal, y le dice, señora, usted debe comer 15 litros de agua, 5 litros de agua. Hay pacientes que vienen tomando 5 litros diarios. ¿Qué es lo que han hecho? Sin querer ustedes han lavado la médula. Y se producen mecanismos de lavado medular, cuyo impacto ¿cuál es?
alteración de la capacidad de concentración renal. ¿Qué es lo que van a terminar produciendo en su paciente? Más problemas que beneficios. ¿Estamos? Entonces, en pocas palabras, el mecanismo de contracorriente opera mediante un fenómeno de reciclaje cuya función es asegurar una tonicidad medular a un nivel de la médula que nos permite extraer y al otro nivel de la asa que nos permita devolver la sustancia, en este caso es urea y sodio, para manejar ¿qué cosa? Los gradientes que nos permitan extracción de sustancias. ¿Quedó claro? Más fácil creo que no lo puedo haber puesto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la urea en el fenómeno del reciclaje? Va a favorecer el gradiente osmótico en las pirámides y va a permitir la formación de la orina concentrada en los túbulos colectores. Con excepción de la porción exterior del túbulo proximal y la parte interior del colector, el resto del epitelio es impermeable a la urea. Todo el resto del epitelio es impermeable a la urea. Miren acá, a ver si les va a terminar de cuadrar la idea. Asa de Henle, ¿qué segmento sería? ¿Ascendente o descendente? Si está sacando sodio. Ascendente, ¿no es cierto? Miren, acá está operando el mecanismo de contracorriente. ¿Qué está haciendo el mecanismo de contracorriente? Está jalando sodio, ¿y a dónde lo está llevando? Al intravascular, ¿no es cierto? Acá está hipertónico, ¿estamos? ¿Cierto? Y va a asegurar, ¿qué cosa? Un gradiente. Si se quedara el sodio en el intravascular, se va a ir. ¿Cómo quedaría la tonicidad de la médula? Hipotónica. Para asegurar que no se quede hipotónica, ¿qué es lo que hace el colector? Le entrega urea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Excretando urea para mantener una reabsorción de sodio y de esa manera asegurar una tonicidad medular que le mantenga este mecanismo operando perpetuamente. Por lo tanto, uno esperaría decir que en el colector la urea se va a ir a la orina, ¿no es cierto? Porque todos tenemos el concepto de que la urea es tóxica. Yo ahora les vendo el concepto que la urea no es 100% tóxica, la urea es útil para que el propio riñón funcione adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá, vasos medulares. Estamos sacando agua de los vasos medulares y está entrando sal de los vasos medulares. Nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo? En el otro lado está sacando sal y está entrando agua. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Muy bien. ¿Por qué está entrando sal? ¿Para qué está entrando sal? Estamos en la rama descendente, ¿no es cierto? Estamos en la rama descendente. ¿Sí? En la rama descendente. Estamos entrando sal, en consecuencia estamos eliminando agua. Y en la rama ascendente estamos sacando sal y estamos recuperando el agua. Este mecanismo de contracorriente, ¿qué es lo que asegura? Que lo que se elimina en un lado, se recupere en el otro lado. Por eso se llama fenómeno de reciclaje. Acá está el mecanismo de reciclaje para la sal, cloruro de sodio, y para la urea, que son los dos elementos responsables del control de la tonicidad medular. Miren ustedes, asa de Henle. Sacamos agua, sacamos agua, sacamos agua, sacamos agua, sacamos agua. Estamos recuperando agua en esta rama. Por lo tanto, estamos concentrando, estamos poniendo hipertónico el sistema. Entramos a la rama ascendente y sucede que ya no es permeable al agua, pero sí sacamos sodio. Por lo tanto, lo hipertónico se torna nuevamente hipotónico. Y en la rama de acá, ¿qué va a pasar? Va a sacar agua, porque esta es la rama del túbulo colector. Túbulo colector, que es rama descendente. Ya terminó acá, ya el asa de Henle, acá está el túbulo tornado distal, y acá está el túbulo colector. ¿Estamos? Túbulo colector habíamos dicho que era permeable al agua, gracias a quién? A la vasopresina. Entonces, si ustedes observan, al sacar agua acá van a cambiar la tonicidad. Tonicidad que va a tener que ser contrastada con el cloruro de sodio que va a extraerse del otro lado, el cual, al cambiar la tonicidad, nuevamente va a generar que se vuelva a extraer agua a este nivel. De modo que, cuando ustedes, este sistema operativo del túbulo contorneado, lo enfrentan con el vaso, imaginen que lo superponen, ¿de acuerdo? Imaginen que lo superponen. Superponen esta rama a esta rama, y esta rama a esta otra rama, ¿de acuerdo? Entonces, acá que están sacando sal, ¿de acuerdo?
esta sal va a generar aumento de la tonicidad en este nivel. Por eso es que en el vaso lo que se va a jalar, ¿qué es? Agua. ¿Estamos? Pero en la otra contraparte, al modificar estas alteraciones, lo que van a hacer ustedes, ¿qué es? Recuperar el cloruro, el agua que está saliendo de esta taza, y del otro lado van a tener que recuperar el sodio y el cloro. ¿Estamos? ¿Por qué se llama contracorriente? Porque mientras que el flujo del túbulo lo hace en este nivel, el flujo del vaso lo hace en el otro nivel. ¿Estamos? Por eso se llama contracorriente. Por eso es que ustedes esperarían superponer este con este y este con este. La cosa no es así, es al revés. Y ahí tal vez la clave del asunto para que lo entiendan. Mientras que el flujo sale, lo que hacemos es llevarnos lo que estamos sacando. Por eso es que aseguramos una concentración perpetua de este nivel e intercambiamos el agua por la excreción de cloro, que finalmente va a ser recuperada a este otro nivel para mantener la concentración. Finalmente, ¿qué es lo que nos da? Una osmolaridad urinaria de 1200 miliosmoles por kilo. ¿Cuál es la osmolaridad de la orina? 1200. ¿Estamos? Pregunta. ¿Cuál es la osmolaridad de la orina? 1200. Con este gráfico creo que les quedó más claro, o por lo menos más gráfico también, ¿o no? Vamos a nefrona distal. Esto ya es más sencillo, ¿de acuerdo? Túbulo contorneado distal. Función principal, modificar la concentración. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Es concentración urinaria. ¿Cuál es su función esencial? Reabsorber. ¿Qué es lo que va a reabsorber? El exceso, el déficit final de sodio que no ha sido manejado en los túbulos proximal y en los túbulos de la de Hemle, manejo de la urea y manejo del agua. 5 al 10% del sodio filtrado se maneja en el túbulo distal, mientras que el 15% del agua y la urea lo hacen a este nivel. Se encarga de la secreción de hidrógeno y de potasio. Es el ajuste final del mecanismo ácido-base. Se encarga principalmente del complejo manejo de los excedentes de sodio y de cloro. Otras funciones esenciales, regulación de la excreción de potasio. ¿Por qué? Porque en este mecanismo, ¿quién opera? Opera la aldosterona. ¿De acuerdo? Al mecanismo de asociación de aldosterona asociado a la recuperación de sodio para el manejo de la presión arterial, va de la mano con la excreción de potasio. ¿Se encarga el túbulo contorneado distal del manejo de la secreción del ácido base? Sí, ya que en la asociación de sodio-hidrógeno, la bomba sodio-hidrógeno, se encarga de la excreción del exceso de hidrogeniones. Al igual que en el caso del asa de Hemle, el túbulo distal también regula la excreción distal de calcio. La reabsorción del túbulo colector activa básicamente, vamos a ponerlo más práctico. Funciones, ¿ya? Túbulo colector, reabsorción activa de sodio, primera función. Segunda función, reabsorción de sodio a través de los canales conductores mediados por aldosterona. Tercera función, mantener un diferencial transepitelial que nos permita asegurar estos continuos flujos de sodio. Reabsorción de cargas dependientes. ¿Dependientes de qué? De que se mantenga este diferencial transepitelial. ¿Quién inhibe la función del túbulo colector? El amiloide, las prostaglandinas y el péptido natriurético auricular. Son los tres elementos que actúan sobre el túbulo colector. Sobre el túbulo colector interviene la vasopresina. La vasopresina sí lo hace a nivel del túbulo colector, a nivel cortical y a nivel medular. A nivel cortical, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la permeabilidad al agua y por lo tanto va a provocar un aumento en la osmolaridad, disminuyendo la permeabilidad de la urea y aumentando su concentración. Es decir, a nivel del túbulo colector, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nivel cortical, recuperar más agua. Pero a nivel medular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es mayor reabsorción. Y es más, 2 veces más absorción de la que se produce a nivel del túbulo cortical. ¿Cuál es la finalidad? Es mantener una osmolaridad mayor, es decir, una mayor concentración urinaria. A nivel del túbulo papilar, igualmente, aumentar la permeabilidad e incrementar aún más la osmolaridad. Por lo tanto, la osmolaridad de la orina, mediada por la DH, decimos que es proporcionada en un 50% por la cantidad de urea que excretemos y en un 50% por la cantidad de
solutos que excretemos. Si la osmolaridad urinaria es 1200 milismoles por kilo de agua, el 50%, es decir, 600 milimoles por litro son otorgados por la urea, mientras que los otros 600 corresponden a quién? A la cantidad de solutos que se puedan manejar. Y miren acá, 50% de la osmolaridad es urea. Por lo tanto, la urea es crítica en su manejo para el equilibrio de la orina. ¿Estamos? Solamente a este nivel se va a excretar el 0.5% del total de la carga filtrada de urea. ¿Estamos? Por eso es que existe el cociente orina o sangre o urea, perdón, o urinario plasmático de urea que corresponde a 180 unidades. Factores que van a modificar la concentración urinaria y la dilución, por ende, tenemos el asa de Henle, y básicamente en cuanto a lo que corresponde al porcentaje de nefronas y su longitud. La disponibilidad de la urea. Paciente que no consume proteínas, paciente que consume exceso de esteroides, paciente con uremia, va a tener alteraciones en la capacidad de concentración urinaria. Flujo plasmático a través de la asa de Henle, flujo a través del túbulo colector, flujo a través de la base recta y la presencia de las prostaglandinas. Son todos los elementos que van a determinar que se produzca alteraciones en la función del asa de Henle. ¿Quieren descansar o seguimos? Seguimos, listo. Yo quiero descansar. Vamos a hacer un recuento de esta parte, ¿ya? Fisiología renal, solamente para dar una introducción de esta... Sí la tienen esa, ¿no? Ahora, me enviaron un correo para hacer una clase sobre examen de orina, proteinuria, hematuria, ¿qué más? Sí, pues, o sea, avanzar en la fisiología renal, que me parece que no les ha llegado. En el break la vamos a pasar y creo que después les van a alcanzar a ustedes las diapositivas, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es hormona antidiurética o vasopresina. ¿Cuál es la función principal de la hormona antidiurética? Es esta: control de la osmolaridad. Esa es la función esencial. ¿Dónde se produce la vasopresina? Se produce en el hipotálamo, específicamente en los núcleos supraóptico y paraventricular. Se transporta a través de neurofisinas y se almacena ¿dónde? En la neurohipófisis. ¿Qué más? Tiene un tiempo de vida media corto, 16 a 20 minutos. Y su función esencial, como dijimos, será el mantenimiento en la reabsorción del agua en los túbulos contorneados distal y el túbulo colector para mantener la osmolaridad séricas. ¿Quién regula la secreción de vasopresina? Esto. 1. La osmolaridad plasmática. 2. Variaciones en el volumen. Y 3. Variaciones en la presión arterial. Por lo tanto, señores, si hay un incremento de presión arterial, hay una disminución de la secreción de ADH. Y en consecuencia, lo que se produce, ¿qué es? Diuresis. ¿Estamos? Si ustedes recuerdan o retornan, en la primera fase de la clase dijimos que los mecanismos de autorregulación estaban en función de la presión arterial. Y esto se ajustan con otros mecanismos de autorregulación, ¿no es cierto? Y esos mecanismos de autorregulación operan con ADH. En consecuencia, si ustedes tienen hipotensión, va a suceder todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a haber? Si va a haber hipotensión, ¿qué va a pasar con la ADH? Muy bien. ¿Y ustedes le encontrarían alguna aplicación en el uso de la ADH de manera clínica o no? En el shock séptico, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué factores alteran la secreción de ADH? Alcohol y cafeína. El que consume alcohol, el que consume café, va a inhibir la secreción de ADH y en consecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Poliúrico. Por lo tanto, cuando beben, ustedes van a tener un incremento de la necesidad de ir al baño por poliuria, igual con la cafeína. ¿Cómo opera esto entonces? Miren, opera de la siguiente forma. A nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular se produce la producción de la hormona que baja a través de las neurofisinas para almacenarse en las partes de la neurohipófisis. Digamos que cuando hay cambios en la presión arterial o cuando hay cambios en la osmolaridad sérica, van a provocarse, ¿qué cosa? Alteraciones, se va a producir un feedback. Aumenta la osmolaridad, feedback positivo. Baja la presión, feedback negativo.
¿Cuál es el elemento efector? Es ADH sobre los túbulos contorneados distales. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la cantidad de agua que se reabsorbe para mantener la presión, es decir, compensar esa caída de presión. Si se logra aumentar la caída de presión, en consecuencia, se invierte el feedback y se produce inhibición del eje. Si se logra con este incremento del agua mantener o devolver la osmolaridad a su valor normal, nuevamente se frena el feedback y se invierte el sistema. Esto es simplemente para graficarles a ustedes cómo son las osmolaridades que van cambiando y cuáles son los picos que van a producir dentro de la secreción de ADH. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción del ADH opera a través de tres receptores principales. El primero es el B1A, que se localiza a nivel del músculo liso y que está y operado a través de un sistema llamado fosfocálcico. El B2, que está dentro de las células de los túbulos colectores, y el B3 o B1B, que actúa sobre las células de la hipófisis anterior. ¿Cuál es el receptor con el cual nosotros estamos más familiarizados? Es con el B2, porque es el responsable de la producción de las acuaporinas, es decir, de la introducción de canales de agua en los túbulos colectores y distales, responsables de ese flujo mayor de agua del filtrado hacia el componente vascular. Sin embargo, el B1A es uno de los nuevos aportes al manejo del paciente con shock, sobre todo el shock séptico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en las etapas iniciales del shock séptico, donde hay hipotensión, ¿qué es lo que se produce? Respuesta de ADH inicialmente. ¿Para qué? Para provocar vasoconstricción y provocar, ¿qué cosa? Incremento de la presión arterial. Por lo tanto, la vasopresina está contemplada en las guías actuales del manejo del paciente con shock como uno de los iniciales medicamentos para el manejo del shock refractario en el paciente séptico, sobre todo en el paciente séptico, es decir, en los shock distributivos, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a operar ustedes? De esta manera, manteniendo vasoconstricción periférica. ¿Cuál es el aporte de la vasopresina respecto a noradrenalina o respecto de dobutamina? Es que se van a eliminar los efectos colaterales de uno u otro. En el caso de la noradrenalina, nos vamos a evitar la vasoconstricción intensa del lecho esplácnico o la posible isquemia a nivel de los factores distales, y en el caso de la dobutamina, el riesgo de arritmias severas, ¿de acuerdo? Con probabilidad de muerte. Entonces, una buena opción en las nuevas guías es manejo de dopa con vasopresina, ¿de acuerdo? Muy bien, ya les había dicho. B2, básicamente, acuaporina. De las acuaporinas que existen en el medio, que son acuaporina 1, acuaporina 2, es la acuaporina 2 básicamente la que se encarga del mayor flujo o influjo de agua. Miren ustedes acá, simplemente para graficar lo siguiente, ¿qué sustancias son las que alteran la secreción de vasopresina? Son sustancias tan cotidianas como el uso de etanol, fenitoína, anticolinérgicos, opiáceos. ¿Quién no ha utilizado, por ejemplo, a ver dónde está, barbitúricos, carbamazepina? ¿Quién no ha utilizado clopropramida? ¿No es cierto? Si ustedes pueden tener algunos de estos detalles en pacientes con la concentración urinaria, pueden hacer diagnósticos de trastornos en la concentración de vasopresina. Si yo le hablo que tiene un aumento de la secreción de vasopresina, ¿cómo esperaría que esté el sodio de su paciente? Tendría que haber, ¿qué cosa? Hiponatremia, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los pacientes que toman anticonvulsivantes son hiponatrémicos, y la pregunta es, ¿convulsionan por la hiponatremia o convulsionan por el medicamento? Esa pregunta la tienen que responder ustedes con su examen clínico. Estamos. Pacientes que ingresan con intoxicación alcohólica, miren, hay disminución de la excreción. ¿Cómo esperaría que esté el sodio cuando hay disminución de la excreción? ¿Ah? Estaría elevado. ¿Por qué? Porque va a perder mayor cantidad de agua usted. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que el control del sodio con el agua es crítico en función de la cantidad de vasopresina que maneje el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes manejen o impliquen dentro de su RP una hiponatremia, piensen primero
si la vasopresina no tiene algo que ver dentro de su función. ¿Estamos? Anormalidades, por lo tanto, la vasopresina tenemos que es diabetes insípida, lo vamos a tocar rápidamente. Decimos que es diabetes insípida cuando hay menor secreción de ADH y por lo tanto menor reabsorción en los túbulos contorneados y distales. Por lo tanto, la diuresis puede ser tan intensa que puede llegar incluso hasta los 6 litros sin obtener todavía cambios en el volumen intravascular. Incluso pueden llegar a orinar hasta 10 o 12 litros diarios. Eso sí implica un riesgo. El mecanismo compensatorio, por lo tanto, ¿cuál es? Es intentar incrementar la cantidad de sodio. ¿De acuerdo? Por eso se activa, ¿qué cosa? Renina, angiotensina, aldosterona. Y el paciente se vuelve todo un desafío para manejar. Por el síndrome de secreción inadecuada de ADH, incremento de la... ¿A qué se denomina secreción inadecuada de ADH? Aquel fenómeno en el cual se produce incremento de la secreción de ADH, aumento de la reabsorción de sodio, de agua. Por lo tanto, hay un aumento del volumen compensatorio a nivel de la tasa de filtración glomerular con un incremento de la presión arterial. Este incremento de volumen, ¿qué nos va a provocar? Aumento del factor natriurético auricular. ¿Para qué? Para provocar la natriuresis. Este es el mecanismo de escape al SIJA. Este es el mecanismo de escape. Un ejemplo. Suponga usted que tiene un paciente con tuberculosis. ¿Ya? Suponga usted que es neumólogo y tiene un paciente con tuberculosis. Pulmón derecho secuelado, pulmón izquierdo, bulas y un acceso pulmonar. No ingresa por insuficiencia respiratoria, sino ingresa por convulsiones. ¿Ya? Un caso clínico, por convulsiones. Muy bien, lo examinan y no focaliza, son convulsiones tonicoclónicas generalizadas. No hay aparente lesión de vía neurológica, no hay lesión de primera o segunda neurona aparentemente. Tampoco hay ninguna alteración que implique o alguna evidencia de que implique una lesión a nivel central. Toman los exámenes y su paciente tiene un sodio en 104 y hay trastorno del sensorio. Tiene un pH en 7.4 y tiene un bicarbonato en 16, 18, ya vamos a ponerle 18, con un potasio en 5. Su paciente orina aproximadamente 1 mililitro por kilo por hora en su evaluación. Y usted es trauma shock, usted es emergenciólogo, acude a la emergencia, o usted es internista ya. ¿Qué opina respecto de las convulsiones? ¿Cuál sería la causa de las convulsiones? La causa sería hiponatremia, dice la doctora. Muy bien. ¿Qué haría con 104 de sodio usted? No está chocado su paciente. Reponer sodio, dice la doctora. ¿Cuál sería su primera impresión diagnóstica de esa hiponatremia? ¿Cuál sería la primera indicación diagnóstica de esa hiponatremia? Cuando yo di el examen de residencia, tomaron un caso similar. Y en los exámenes que he revisado, ahora a veces se meten con esa vaina. Así que, por lo menos para que les ayude a pensar un poco. ¿Por qué un SIJA? Correcto. La hiponatremia, cuando ustedes enfoquen hiponatremia, señores, yo les doy dos consejos. El primero es, vean si es sintomática o si no es sintomática. Si es sintomática, en este caso convulsiona, entonces repongan en automático, no piensen, no razonen, acción-reacción. Está convulsionando, sodio bajo, no tiene ninguna otra lesión, lo más probable es que sea la hiponatremia. Por lo tanto, toda hiponatremia sintomática, es decir, con trastorno del sensorio, del grado que sea, o con convulsiones o no, requiere reposición inmediata. ¿Estamos? Segundo, no está sintomática, entonces ustedes se sientan a filosofar. Y la filosofía implica dos preguntas. La primera es responderse si es una verdadera hiponatremia o si no es una verdadera hiponatremia. Porque ¿qué pasa si yo te dijera que tu paciente tiene 104 de sodio, pero tiene 1800 de glucosa? ¿Es o no es una verdadera hiponatremia? No, ¿verdad? Porque hay un efecto dilucional a raíz de la carga osmótica que tiene la glucosa. En consecuencia, si tú dices que por cada 100 por encima del valor normal de 100 en promedio, tú debes reponer 1.3, entonces tu paciente
tiene 1700, o sea, tienes que multiplicar 1.2 por 17. ¿Cuánto es 1.2 por 17? 1.2 por 17, o sea, serían 10, 17 más 20, 20.4, ¿no? 19.4. 104 más 19.4, ¿cuánto es? 123. Todavía está un poquito hiponatrémico, pero no tanto como para decir, wow, voy a entrar de frente, ¿no? Aunque en realidad sí, ¿no? Pero bueno, no está sintomático en todo caso. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular la osmolaridad sérica. Es decir, para que ustedes respondan a la segunda pregunta, si es o no es una verdadera hiponatremia, lo que hacen es calcular la osmolaridad sérica. Si la osmolaridad sérica está alterada, no es hiponatremia. Si la osmolaridad sérica si la osmolaridad sérica es normal, no es hiponatremia. Pero si la osmolaridad sérica está baja, sí es hiponatremia, porque toda hiponatremia es hipoosmolar. Esa es condición sine qua non. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen una hiponatremia que es hipoosmolar, ustedes sí están frente a una hiponatremia verdadera. Y ustedes ahí tienen que abrir 3 puntos en su mente. Primero, ¿es hipervolémica, es hipovolémica o es isovolémica? En el caso de ustedes, es isovolémica, en el caso del ejemplo, porque el paciente está hiposmolar, pero no está edematoso, ¿no es cierto? Que sería la hipervolémica. Ejemplo de hipervolémica, falla cardíaca. Ejemplo de hipervolémica, insuficiencia renal, como le llaman muchos, ahora se llama enfermedad renal crónica. Ejemplo de hipervolémica, insuficiencia hepática, cirrosis, todo estado edematoso en general, ¿no es cierto? El manejo es diferente. Si está hipovolémica, el que está deshidratado, con diarrea, que ha usado diuréticos, el manejo es diferente. Pero, ¿qué pasa si el paciente está isovolémico? A su mente viene en consecuencia un solo diagnóstico, alteración endocrinológica. ¿Cuál es? SIJA, insuficiencia insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Son las 3 condiciones básicas que ustedes van a operar. ¿Qué tienen acá? Un SIJA. ¿Por qué? Porque pulmón, cerebro, intestino, placenta son capaces de producir tópicamente ADH. En consecuencia, ustedes si toman una hiponatremia en el seno de una lesión que comprometa pulmón, intestinos, placenta o cerebro, ustedes tienen todo el derecho de pensar que esto es un SIJA. ¿Y cómo se trata el SIJA? ¿Reponiendo sodio o restringiendo sodio? Por lo tanto, si a un SIJA ustedes le dan sodio, lo van a matar. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje, simplemente. ¿De acuerdo?